Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy día vamos a hablar de la guía número 13, que en este caso toca el tema de la geometría, conceptos básicos de geometría. Lo primero que aparece en la guía son algunas definiciones, como lo es geometría, que en palabras sencillas la palabra geometría es una mezcla de dos conceptos. Geo, que es tierra, y metría, que es medición, medición de la Tierra, que eso es en palabras sencillas lo que significa el concepto de geometría. Nació como una necesidad, ¿no es cierto?, del ser humano de medir, dimensionar, de estudiar lo que se ve en las figuras, medir terrenos agrícolas, por ejemplo, construcciones, cosas como esa. Y después aparece el concepto de polígono. Polígono también es un concepto que tiene dos palabras unidas. Poli, que son varios, y gonos, que serían ángulos, varios ángulos o varios lados. Y eso es un polígono. Aparece entonces aquí eh, la definición de polígono y aparecen los elementos de un polígono. Si ustedes observan, tenemos vértices. Los vértices, en palabras sencillas, son como las esquinitas donde se juntan los segmentos. Son los vértices. Y ahí aparece el concepto de ángulo. Cuando hablamos de un vértice, aparece obviamente un concepto de ángulo, una abertura. Los lados del polígono, los ángulos exteriores, que son estos que estoy marcando acá con el mouse, ¿ya? Pudiésemos trazar varios ángulos exteriores. Los ángulos interiores son los que están adentro. Diagonales. Si ustedes observan aquí hay una diagonal trazada, pudiesen trazarse más diagonales dependiendo de la cantidad de lados que tenga el polígono. Y el apotema de un polígono regular, que es la altura, en el fondo, que va desde el centro a uno de los bordes. Estos son los elementos de un polígono. Después hay una diferenciación. Existen dos tipos de polígono. Polígono convexo, que es este primero que estoy marcando acá, que si ustedes observan los ángulos interiores que tiene un polígono convexo, miden menos de 180 grados. ¿Se fijan? Y al contrario, un cóncavo, un polígono cóncavo, que es este de acá, si ustedes observan, dentro del polígono hay un ángulo que mide más de 180 grados. Entonces ahí tenemos la diferencia entre polígono convexo y un polígono cóncavo. Después aparece aquí los polígonos. El polígono más pequeño que se puede formar es un triángulo, que es de 3 lados. Ese es el polígono más pequeño. 3 lados, triángulo. 4 lados, cuadrilátero. Dentro de los cuadriláteros están los cuadrados, rectángulos, todo lo que tenga 4 lados. Y así sucesivamente, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágonos, etcétera, hasta tengo aquí 10, 11, 15, 20 lados, que son los más usados, solo para tener conocimiento de cómo se llama. Y acá aparecen algunos ejercicios. Dice, en cada polígono marca los vértices de color rojo y los ángulos interiores de color verde. Luego completa la tabla. Acá están los elementos. Si tienen dudas, acá están los elementos. ¿Cuáles son los vértices y cuáles son los ángulos? Y nos pide decir si son cóncavo o convexo, que es lo que teníamos aquí. Tienen que mirar esta parte para decidir si el polígono es cóncavo o convexo. La cantidad de lados, y regular o irregular. Aquí hay otro concepto. Cuando hablamos de polígono regular, hablamos de que todos sus lados son iguales. Un polígono regular, todos sus lados son iguales. Y un polígono irregular, no todos sus lados son iguales. ¿Ya? En palabras sencillas. Responder algunas preguntas. Dice, justifica tu respuesta en cada caso. ¿Puede un polígono tener más vértices que lados? Dibujen uno y mirando este diagrama para que quede claro cuáles son los vértices y cuáles son los lados. Y la respuesta es bastante obvia, ¿eh? Al dibujar, no es tan compleja. Dibujen y se van a dar cuenta qué es lo que pasa. ¿Puede el polígono tener más ángulos interiores que vértices? También, dibujen uno, al dibujar uno en un papelito se van a dar cuenta qué es lo que pasa.
Me refiero a dibujar, dibujen unos 2 o 3 de distinta cantidad de lados y se van a dar cuenta de lo que va pasando. Lo mismo acá, dice relaciona la cantidad de diagonales y la cantidad de lados de un polígono. Para esto completa la tabla y luego marca la opción que creas correcta. Recordemos que las diagonales, aquí están, es el trazo que se puede hacer desde un vértice a los otros vértices. En este caso, en esta figura, ¿cuántas diagonales pudiésemos trazar? Ahí hay una, dos diagonales, pudiésemos trazar dos diagonales desde este vértice. Desde cada vértice, entonces pudiésemos trazar dos diagonales, en este caso. Y es lo que les pide acá, trazar las diagonales. Dice, relaciona la cantidad de diagonales. ¿Cuántas diagonales puedo trazar yo, por ejemplo, en este cuadrilátero que estoy marcando? Me pongo en este vértice y aquí tengo una sola opción, desde un vértice, una diagonal. Porque las otras se unirían con los lados y ya dejarían de ser diagonales. ¿Cuántas otras diagonales? Otra acá, dos diagonales. Si ustedes observan, la figura tiene 4 lados, ¿y cuántas diagonales pudimos trazar? 2. Observemos esta figura de acá, que tiene 5 lados, y si nos ponemos en cada vértice, observen en ese vértice que yo me paro aquí con el mouse, ¿cuántas diagonales puedo trazar? Esta de acá abajo no puedo porque se junta con el lado, tendría que ser esa. Una, dos. Dos diagonales de cada lado. ¿Ya? Eh, ¿Cuántos lados tiene? 5 lados. ¿Cuántas diagonales? 2. De cada vértice. También lo puedo hacer de acá. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Se hace lo mismo. Voy diciendo aquí. ¿Cuántos lados tiene en este caso? 4. ¿Cantidad de vértices? 4. ¿Cantidad de diagonales desde un vértice? 1. ¿Se fijan? Desde un vértice, solo estoy pensando de pararme en un vértice, en una esquina, y tras ver cuántas diagonales tengo. Tengo 4 lados y una diagonal. Cantidad total de diagonales. Ahí hay una y la otra, en este caso 2. Lo mismo hay que ir haciendo y observar qué pasa. Se va a producir una regularidad ahí, se va a producir una formulita. ¿Ya? Y acá aparece la fórmula, dice, si n representa la cantidad de lados de un polígono, responde. Por ejemplo, aquí en este caso, el n, ¿cuánto valdría? 4, porque el n representa la cantidad de lados. En este caso de acá, el n sería 5, ¿ya? 5 lados. Acá, el n sería 6, 6 lados, y así sucesivamente. Si ustedes observan acá, yo tenía 4 lados, y desde un vértice, ¿cuántas diagonales se podían trazar? Una. 4 lados, que sería n, y se puede trazar una diagonal, que sería 4 menos cuánto me da 1. Y ahí vayan haciendo el cálculo. Acá también, observen lo siguiente, desde un vértice tengo 5 lados, ¿y cuántas diagonales puedo trazar desde un vértice? 2. 5 y 2, ¿qué relación hay ahí? 5 y 2, acá habían 4 y 1. Acá habían 2 y 5. Hay una regularidad. Acá hay 6 lados. Si ustedes observan desde un vértice, ¿cuántas diagonales puedo trazar? Una, dos, tres. 6 lados, 3 diagonales desde un vértice. Lo mismo acá. Si ustedes se fijan, hay una relación. ¿Ya? Aquí eran 4 lados, una diagonal. 5 lados, 2 diagonales. Hay una diferencia de 3. ¿Ya? Y ahí está la respuesta de la pregunta número 1. Recuerden que el n representa la cantidad de lados. Ahora, la cantidad total de diagonales, el mismo análisis. El mismo análisis, ya, cuando hablas de cantidad total de diagonales, es porque me paro en cada vértice y veo cuántas puedo trazar en total. Y aparece aquí una formulita. Recuerden que para entender esta fórmula, tienen que tener claro que el n es la cantidad de lados del polígono. ¿Ya? En el caso de un cuadrado, un cuadrilátero, el n vale 4. En el caso de un pentágono, el n vale 5. En el caso de un hexágono, el n vale 6.
En la siguiente parte de la guía pide hacer un análisis que es clave en la comprensión de los triángulos, que es la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Dice, mide con un transportador de estas reglas para medir ángulos, coloca en el centro la pelotita que tiene el transportador en cada vértice y miden cuánto mide cada ángulo. Y los van anotando aquí y los suman. Y se van a dar cuenta que pasa algo, ¿ya? Aquí hay una cantidad de grados. ¿Cuántos es la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero? Lo mismo. De un pentágono, lo mismo. Van midiendo, anotando y luego suman. Luego, haciendo todo lo que es la parte primera de la guía, van a estar en condiciones de ir respondiendo las preguntas que están acá. Y aquí hay un resumen. Cuando dice observación, en el fondo es un resumen de la fórmula. Estas son las fórmulas. Dice, desde un vértice de un polígono, desde un vértice, desde un solo vértice de un polígono, se pueden trazar n-3 diagonales. ¿Se acuerdan que decíamos 4 lados, una diagonal? 4 lados, que era el n, una diagonal, es decir, 4 menos 3. N, cantidad de lados, menos 3. Es decir, yo pudiese saber inmediatamente, sin tener que trazarlas, sabiendo la cantidad de lados del polígono, yo voy a saber cuántas diagonales. Se trazan desde un vértice, perdón. Es la primera parte. La segunda aquí es la cantidad total de diagonales, y ahí está la fórmula. Recuerden que el n indica la cantidad de lados del polígono. Ustedes reemplazan, si tienen un polígono de 6 lados, ahí en el n va a ir el 6. 6 por 6 menos 3 dividido en 2. La suma de todos los ángulos interiores de cualquier polígono, que es lo que se van a dar cuenta en esta parte, también está la fórmula ahí, 180 por n menos 2. Recuerden que el n es la cantidad de lados. En resumen, aquí tenemos un resumen con diagramas de la clasificación de los polígonos. Polígonos según sus lados, 3 lados, triángulo, 4 lados, cuadrilátero, etc. Clasificación según la medida de sus ángulos. Ya hablamos arriba, polígono regular, polígono irregular. Polígono regular son todos sus lados iguales. Todos sus ángulos, por lo tanto, también son iguales. Polígono irregular son de lados y ángulos distintos. Hay algunos ejemplos y eso sería, cualquier duda, no duden en hacerla, valga la redundancia.